Leemos en Mateo 21, 23 a 32. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas esas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros, porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí señor, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de los cielos antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aun viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Jesús vuelve al templo. La gente está todavía trastornada por la limpieza que le hizo el día anterior. Los líderes religiosos le hacen entonces una pregunta a Jesús. En sí es una pregunta muy importante, pero ellos no la hacen para conocer la respuesta, sino para poder acusar al Señor. ¿Quién te dio esta autoridad? Si Jesús dice que la tiene de parte de Dios, está reclamando una clase de autoridad que nadie ha tenido nunca, porque reclama una autoridad superior a la de los descendientes de Aarón que solo Dios tiene. Entonces lo pueden acusar fácilmente de blasfemia, lo cual era un crimen castigado por la muerte. Pero si Jesús apela a cualquier otro tipo de autoridad, entonces es un farsante, un revoltoso no más. El Señor está a pocos días de su muerte. El día anterior aceptó el homenaje reservado al Mesías y al Rey de Israel. Pero en este mismo momento no quiere un alboroto. Tiene todavía enseñanzas que dar y no va a caer en esa trampa. Entonces, en vez de contestar, enfrenta a esos líderes con su propia deshonestidad. Contesta con otra pregunta. Ellos, a pesar de tantas evidencias a favor de Juan, habían decidido de que él era un falso profeta. No lo hicieron por convicción, sino por conveniencia. Él amenazaba todo el sistema de poder que ellos habían construido. Es exactamente lo mismo que lo que pasa con Jesús. Él entonces les exige sinceridad. Si ellos le contestan sinceramente, Él les puede también contestar. Una vez más, el precursor le allana el camino al Señor. Ya que los religiosos se niegan a ser honestos, Jesús no tendrá que ponerse en peligro frente a ellos. Es muy grave creer y enseñar cosas por conveniencia, en vez de buscar genuinamente la verdad. En la actualidad, muchos cristianos enseñan la ley en vez de enseñar la gracia. Les parece más conveniente. Temen que, si predican la palabra de Dios tal como nos llegó, la gente se valga de la gracia para pecar. En aquel tiempo tenían argumentos similares. Por ejemplo, decían, si no callamos a este que se dice el Mesías, los romanos destruirán nuestra nación. Jesús es la verdad y nosotros estamos al servicio de la verdad, por más inconveniente que pueda ser. Ahora Jesús retoma la temática de los primeros y los postreros.
En la parábola de los dos hijos nos muestra cómo los que primero prometieron obedecer a Dios finalmente no lo hicieron, mientras los que al principio se negaron terminaron obedeciendo. De esta forma, los últimos llegaron a ser los primeros. Estos que empezaron siendo rebeldes están representados en el texto por los publicanos y las prostitutas, quienes eran las dos formas de vida más rechazadas en el contexto de la Judea de aquel tiempo. Quiero volver a considerar esas figuras. Los publicanos eran los nuevos ricos de aquel tiempo. Su riqueza provenía de que eran los recaudadores de impuestos encargados por los romanos. Ellos eran corruptos y ostentosos. Se les consideraba como cómplices del invasor romano y traidores a la patria. Los fariseos solían ser negociantes y los saduceos se enriquecían con los negocios del templo. No eran más misericordiosos ni honestos en sus negocios que cualquier otro, pero se sentían muy superiores a los publicanos. Las prostitutas, por su parte, eran todavía más rechazadas en Israel que en las otras culturas, porque las escrituras valoraban altamente el matrimonio y la fidelidad sexual. Pero la hipocresía era que no se cumplían las enseñanzas de la ley en cuanto al cuidado de los pobres y de las viudas. Por lo tanto, muchas mujeres marginadas, desamparadas o viudas no tenían más remedio que vender su cuerpo. Obviamente, muchas personas supuestamente respetables acudían a prostitutas, pero las despreciaban en público. También una mujer convencida de adulterio era llamada prostituta, y muchas veces llegaba a serlo si no era condenada a muerte. En cambio, por lo general, los hombres involucrados no recibían castigo y muy poco estigma social. O sea que las prostitutas eran consideradas como las corruptoras de la sociedad, cuando en realidad eran más bien las víctimas de esta corrupción. En fin, el eterno cuento. Ahora resulta que los publicanos y las prostitutas, tan despreciados y criticados, tienen una enorme ventaja sobre todos los religiosos. Esta ventaja es que se saben pecadores. Los religiosos, tan orgullosos de su cumplimiento de la ley, en realidad traicionaron a Dios y se oponen de todas sus fuerzas al Hijo enviado. Obviamente no todos los pecadores confesos se dejan salvar por Dios, pero tienen realmente más posibilidades de ser salvos. Esa es una gran ley del reino de Dios. El que se cree bueno está separado de Dios. Solamente hay salvación para los pecadores. Creerse bueno es un terrible autoengaño. El ser humano nace pecador en este mundo y solamente puede ser salvo por gracia. En este aspecto hay dos clases de pecadores. Hay los que deliberadamente le dieron la espalda a Dios, son conscientes de estar peleados con Él, hacen cosas malas y vergonzosas y sienten la culpa. Por otra parte están los que creen estar actuando bien, se esfuerzan por llevar una vida recta y se sienten bien cuando les parece que lo están logrando, pero no se dan cuenta de que todo este esfuerzo propio está contaminado desde adentro. Ellos tienen la misma necesidad de gracia que el peor de los pecadores, pero no lo saben. No todos los primeros se salvarán, pero están más cerca, menos engañados. En el texto siguiente veremos por qué los religiosos rechazaron a Jesús.